a incluirse un apartado metodológico con estas cuestiones. Eso. Muchísimas gracias, Miriam. Si les parece algunos comentarios así, la verdad que me encantó digamos, en primer lugar la experiencia, que se animen a escribir juntos. La verdad que a mí me parece algo súper valorable. Nunca es fácil esa dimensión porque, bueno, cada uno viene con sus temas, sus lecturas, pero me parece que como ejercicio es altamente recomendable y la verdad que en el trabajo, digamos, digamos, de todo lo que uno lee, lo que uno observa que tiene una base empírica, un relevamiento, o sea, mucha carne en el asador, ¿no? Mucha carne en ese sentido, digamos, es potente. Y que quizás, digamos, me parece que lo que es más potente y que ahí va mi comentario, yo creo que el trabajo y que está puesto ahí, me parece que lo más interesante que propone son tres niveles de análisis. Aunque los autores, Nahuel y Jessy, no lo explicite, estaría bueno. Uno es la pregunta por la dinámica de las ideas, que tiene que ver, digamos, ahora voy a decir algunas cuestiones sobre esto. El segundo es el tema de la agenda, que no es lo mismo, no hay una relación directa entre dinámica de las ideas y agendas de política. Las agendas de política, digamos, tiene más que ver con estas lecturas situacionales. Por supuesto que las ideas están detrás, pero bueno. Y un tercer aspecto que me parece que ahí como que es casi un articulito que si lo pulimos bien sería para dar a los alumnos de grado, los actores, como si fuera otra dimensión de análisis. Lo tenemos las ideas, la agenda de política y los actores, como bien lo señalaba Jessy y Nahuel, con sus trayectorias, con sus identidades, con sus lecturas, ¿no? Entonces me parece de que en ese sentido un artículo que plantee estas distintas escalas de análisis, ¿sí?, y relaciones me parece altamente potente. ¿Por qué? Porque para cada una de las escalas el trabajo ofrece algunos análisis, algunos comentarios. Entonces voy por el lado, un comentario puntual de cada una de las cuestiones, ¿no? Yo creo que en el tema de la dinámica de las ideas, y en eso también comparto con César y con algunas cosas que dijo Euge, digamos, no digamos, seguramente lo leyeron en sus posgrados o en el grado, que hay toda una literatura, digamos, de ciencia política y sociología política, desde los trabajos clásicos de Evans o, ¿cómo se llama? mm, Evans y, ahí me sale, y Peter Hall, que ahí es como si fuera una advertencia, digamos, esta advertencia como una suerte de vacuna contra el virus pedagógico. El virus pedagógico es un virus que no repara en otras tradiciones que analizan las ideas, que se lanza de una a decir esto es neoliberalismo, esto es lo que sea. Y Evans y Hall, los que vienen del lado de ciencia política y sociología, piensan la temporalidad de las ideas para explicar cómo es que se logran ciertos consensos. O sea, toda la discusión sobre neoliberalismo, en eso, bueno, la tesis de Chacho Camus es excelente. Analiza los 80 para decir por qué en los 90 todos los economistas y los políticos estaban de acuerdo en las reformas del Estado. O sea, habla precisamente de una temporalidad más larga. Entonces el problema es complicado para analizar la dinámica de las ideas del macrismo en el corto plazo. Se puede hacer, en esto que creo que vos lo señalabas, Jessy, en mirar las continuidades y descontinuidades, que hay alguna dinámica de ideas, ¿sí?,
me parece súper interesante el analizador del tema de las tecnologías, casi, digamos, transversal a las formaciones políticas. Va a haber modulaciones, pero me parece interesantísimo, y lo mismo lo de educación y trabajo, ¿eh? Casi, digamos, en el largo plazo, las modulaciones de educación y trabajo, diríamos recurrentemente en los mismos tópicos con modulaciones. Ahí, pero digo, me parece interesante para ver ese tema de continuidades y discontinuidades. Ahora, un nivel más bajo es el tema de la agenda, y yo creo que acá el trabajo tiene un plus que no lo tienen otros trabajos, que juega con dos escalas de análisis, que juega con la escala de análisis nacional, la escala de análisis provincial, y dentro de la provincial en dos gestiones. Casi les diría que eh, me animo a decir que ya el trabajo vale la pena si ustedes arman ese mapita, porque para quien lo lee, vacuna también contra lecturas generalizantes, que muestra cierta escala. Aparte, para todo esto ustedes tienen datos. Para todo, algún dato tienen, o tienen documentos, o tienen entrevistas, o tienen la base, digamos, del estado de la discusión del tema. Y me parece que con el tema de los actores, también coincido con Eugenia, que sí, que habría que darle un poco más de visibilidad, un poco más de presencia, incluso de resaltar en un trabajo que puede mostrar precisamente estas distintas escalas de análisis y distintas formas en que esos actores procesan cierto clima de ideas y cierta lectura situacional. Me parece que en ese sentido es interesante el ejemplo de las dos gestiones en provincia para ver agendas distintas en cierto clima de ideas referidas a escalas de análisis diferentes de lo nacional. O sea, casi me parece que el trabajo puede ser un trabajo ejemplar en el sentido, digamos, que uno lo ve redondito, las escalas de análisis, los problemas que trae, las bibliografías que supone cada uno. Quizás yo empezaría por tratar de pensar una introducción que dé cuenta de esto, que le está interpelando a lectores que ya conocen del tema y le está hablando a los investigadores. Miren, hasta ahora buena parte, la primera parte, analizó la dinámica de las ideas. Ahí la rastrea uno de los textos más citados de ustedes, el de Stoppani, Weisman y Santos, que, bueno, nada, digo, es esa lectura generalista, es el virus pedagógico. Acá César, María Eugenia, Gabriel, digamos, yo soy, digamos, hay que ir al mundo, a las ciencias sociales, no quedarse con el mundo pedagógico porque no ayuda mucho. Pero digo, me parece que, en serio, alineando eso puede ser un trabajo de esos artículos redonditos que uno les puede dar a los alumnos para que vean claramente, sobre todo porque una cosa es decirlo en términos teóricos y ustedes tienen mucha data empírica. Ustedes le pueden mostrar al lector, miren, para cada uno nivel, y me parece que puede ser interesante en las conclusiones, bueno, esta cuestión que para mí es metodológica, no es solamente teórica, es como uno lo piensa, y quizás puede, puede tener más impacto este suerte de artefacto, de escalas de análisis, de distintas bibliografías, y, y generar una discusión más hacia el campo educativo, más rica en estos niveles, ¿no? En general, con esto cierro, ¿no? Quizás algunos nos metimos más en la dinámica de las ideas, y bueno,
pero me parece que este artículo puede mostrar esas distintas escalas de análisis y ese juego, con todas sus tensiones, sus contradicciones, pero creo que no me queda nada más. Yo empezaría por repensar esa introducción y después es más fácil que se ordene los capítulos, las secciones, lo empírico, una buena introducción así que construya en cierta manera ese problema, ¿no? Bueno, tienen la palabra los No, autores. yo simplemente Ah, decir, Claudio, perdón, que perdón, Emanuel. no, no, Y me Seba también. sorprendió agradecerle a Jessica y a Nahuel tener la posibilidad de leer un texto de este estilo, porque me sorprendió la cantidad de dato empírico. Eh, yo digo, no, yo estoy haciendo otro doctorado o tengo que salir un poco más, pero me pareció fenomenal, súper interesante y que tiene mucha tela para cortar. Y mientras hablaba, Claudio, pensaba en esta idea que retomamos en el seminario sobre sistemas educativos, la analogía que hacías vos, la metáfora en relación a la imagen y la figura fondo, ¿no? Esta idea de cuánto abarcar y cuánto soslayar. Digo, en relación a la imagen, si acá la imagen o el análisis o la dimensión de análisis es la agenda, bueno, cuánto trabajar en esa figura fondo de los actores, otra dimensión de análisis, ¿no? Sin soslayar una, ni tampoco solapar otra, digamos, ¿no? Pero me parece que tiene que haber ahí una vinculación necesaria entre la agenda, los actores y la implementación de esa política. Y otra cosa que yo pensaba es que sí, quizás se plantea de que va a haber un vínculo comparativo entre lo nacional y lo subnacional, tendría o quizás debería haber una pregunta acerca del grado de articulación de esas distintas instancias territoriales, ¿no? Porque, digo, cómo se juega la política en esas dimensiones, cómo se resignifica, bueno, ahí Jessica y Nahuel lo retoman hacia el final, y necesariamente yo me hacía una pregunta desde mi campo acerca de cómo influye la alfabetización digital en la formación docente, que ustedes lo mencionan brevemente en la página 5 hacia el final, pero bueno, tiene que haber por lo menos un breve párrafo acerca de cómo implica o cómo implicó la alfabetización digital en este periodo sobre la formación docente. Y otra cuestión, y con esto no digo más, bueno, qué interesante poder empezar a trabajar en otras escalas, bueno, esto lo digo más situadamente, ¿no? Desde el campo que me compete a mí, pero digo, qué interesante poder empezar a discutir temas de escalas subnacionales que años atrás era impensado quizás, o hasta más soslayado. Entonces ahí me parece que hay un campo para discutir, para analizar, para proponer muy, muy interesante y que fue en las jornadas de formación docente fue uno de los ejes, ¿no? Nos entregaron un papel y nos preguntaron específicamente a cada uno de los investigadores o becarios investigadores en ese momento, ¿cuál era la escala de análisis? Es decir, ¿cuál era el recorte? Bueno, distinguir ese recorte, explicitar el dato empírico y poner en discusión cuál va a ser la metodología, y en esto, bueno, hago referencia un poco a lo que planteaba César y María Eugenia, bueno, ¿cuál es la metodología de análisis? Quizás no está definida, porque, bueno, esto, digo, lo voy a comentar brevemente después en la posición, pero a veces hay más preguntas, inquietudes que respuestas, pero sin embargo no tenemos que dejar de pasar la posibilidad para poner de relieve estas implicancias teórico-metodológicas que, bueno, aún hoy no están definidas en un campo que es multireferencial o multidisciplinar, digamos. Así que bueno, pero nada, no quería pasar la oportunidad para agradecerle a Nahuel y a Jessica, me parece que ahí tenemos para poder escribir un montón. Sí, me hiciste acordar de un comentario chiquito, digo, si ustedes plantean el artículo más como un ejercicio teórico-metodológico, no están obligados a concluir cada uno de los temas. Es más, pueden poner un pie de página, esto lo estoy haciendo en mi tesis doctoral, esto lo está trabajando fulano en otra cosa. Digo, si ustedes plantean el artículo más bien como un ensayo teórico-metodológico para ver, me parece que se sacan el peso de explicar y concluir todo y ante la duda
esto estoy trabajando en mi tesis doctoral, o esto está trabajando fulano mengano. Digo, me parece de que se quitan una mochila. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Para que el lector diga, bueno, no es que va a encontrar la verdad revelada sobre Cambiemos y... No, el artículo este quiere mostrar que para analizar estos objetos de estudio, bueno, hay que, digamos, ordenar como cada uno presenta distintas líneas de análisis. Se sacan la mochila de concluir lo que van diciendo, ¿se entiende? O sea, un artículo eh, más teórico metodológico, o como un ensayo fundado, no un ensayo así volado, sino con mucha data empírica. ¿Se entiende? Me parece de que eso le sacaría peso a ustedes de concluir y citar, sino más bien a modo de ejemplos. No sé si Yo, les cambié el artículo, pero bueno. yo un comentario Porque chiquito. si lo hacen de otra manera y si lo plantean como el resultado de una investigación, ahí está más complicado. Porque en realidad cada uno de ustedes tiene un camino, está mirando objetivamente cosas distintas. En cambio, si lo pueden armar de esta manera, ganan en los dos trabajos. ¿Se entiende? Y sin necesidad de concluir lo que todavía está en proceso. Yo un comentario chiquito de lo que habías comentado, Claudio, que me pareció muy interesante, pero que también tener cuidado con esa escalaridad de la cuestión de las ideas, la agenda y los sujetos y las sujetas, porque digo, ojo, porque esa escalaridad les puede fragmentar el artículo. Y lo interesante que ustedes van hilvanando, por eso no sé si hablaría de escalas o dimensiones quizás. También. No sé, digo, es para pensar, Sí, pero sí, sí, para que sí, no se le sí. fragmente lo interesante que plantearon, porque van hilvanando un poco todo eso, y uno dice, bueno, ¿dónde está acá la escala de las ideas? Como que la tiene que buscar un poco, y está bueno que sea así, porque así es la política, digo, no es que... En cambio, si hablan de dimensiones, quizás al comienzo del artículo, pero bueno, ahí quizás Claudio los puede orientar un poco más, digo, solo como comentario de eso, ¿no? No, sí, 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 sí. No, si uno aclara que siempre está modelizando la realidad, siempre va todo mezclado, embarrado, enchastrado, pero digamos, son artefactos. Mientras uno explicite bien que son distinciones analíticas, no de la realidad, eh, pero, pero bueno, escuchémoslo a Jessy, a Nahuel, y cerramos la... Si quieren, ahí hablo, Nahuel, ¿te parece? Cualquier cosa puedes seguir o interrumpirme, no hay problema. Bueno, ante todo tengo una hoja escrita que me encanta porque la verdad que ayuda un montón. Realmente les agradezco que se hayan tomado el tiempo y la responsabilidad de leer con tanto detalle y pensar todas estas cosas porque ayudan muchísimo a la escritura y a seguir pensando. Yo creo que hay cosas que vamos a poder resolver que tienen que ver con la reorganización de algunas dimensiones para sacarle jugo a la línea concreta. Como decía Gabriela hace un rato, lo que aporta, qué nos tiene para decir el artículo, ¿no? Reorganizando como algunas cuestiones conceptuales, metodológicas, de las preguntas. Esto que tiene que ver con que hay una idea, pero bueno, falta ajustar el tema de la organización y concretamente para dónde va a ir la línea del artículo, ¿no? ¿Qué aporte estaría haciendo? Eh, Pasa también que la cantidad de información, a mí en lo personal lo que me está sucediendo en el trabajo de campo es que me abre un nivel de información que estoy yo también en el mismo proceso como cognitivo de tratar de organizar, reordenar, porque siento que cada cosa que encuentro se relaciona con todo, entonces es muy difícil hacer un recorte cuando uno piensa en las preguntas, hasta dónde abordar, ¿no? Algunas dimensiones que proponen el artículo porque, bueno, es como bastante como amplio el campo y la información que al menos yo estoy encontrando en el nivel subnacional y que al mismo tiempo siento que se relaciona con todo. Entonces, por ahí este orden que me proponen, varios aspectos que fui anotando, ya sea de marco conceptual, de cómo organizar a través
este concepto un poco de los 3 niveles que decía Claudio sobre la dinámica de las ideas, la agenda política, actores. Ya hablar también de los actores me da la sensación que tengo un montón de cosas para decir que podría en realidad dividirlo en 5 artículos diferentes, entonces también es como complicado, pero bueno, por ahí se podría solucionar con esta propuesta de llevarlo más, no tanto para la profundización empírica, sino más bien para un ordenamiento que proponga un artículo tipo metodológico, teórico, ¿no? Y traer, sacarle un poco más de jugo a marcos teóricos más amplios que solamente los que discuten en el campo específico de las políticas de Cambiemos, tomarlos, pero no profundizar quizás tanto en ese sentido. Así que después, bueno, el apartado metodológico coincido, hay algunas cuestiones que nosotros también estamos todavía en proceso de discusión con Nahuel, que tenemos que ver también lo mismo que las preguntas, las formulamos varias veces para ver cuál era quizás más, cuál tenía mayor afinidad con lo que queríamos transmitir, quizás tendríamos también que revisar ahí, que tiene que ver también con la estructura que le queremos dar al artículo. Esto que mencionaba también Eugenia sobre la lógica endogámica que yo en un momento mencioné y esta idea de no quedarnos tampoco, no compremos el discurso de los actores también que entrevistamos en el campo, esta idea de complementariedad entre el sector privado y el sector estatal. Claramente el discurso está orientado a una estrategia de intervención en un campo que es ajeno. Pero bueno, esas estrategias que se llevaron a cabo en este periodo, que también tiene que ver un poco con lo que decía Claudio sobre la temporalidad, de cómo una gestión, un gobierno puede ir generando consensos en campos donde existe mucha historia institucional, culturas, ideas como muy fuertes en términos de consenso dentro de un sector, como el docente, el gremial, en el sistema educativo, que también lo estoy trabajando, pero en otro artículo diferente, que bueno, cuando avance en ese sentido puede complementarse un poco la idea con parte de lo que queremos mostrar acá. Así que agradezco, me quedan un montón de cosas que anoté, pero no quiero sacar tampoco lugar. Me quedo con esta idea general que creo que resume un poco todos los comentarios, que es revisar o repensar más bien la línea y en base a la línea el orden, ¿no? Conceptual, metodológico, de la información también empírica que queremos trabajar. Quizás en la introducción, esto lo retomo a acuerdo, podríamos profundizar y sacarle más jugo a eso para que después en la lectura o en la propuesta restante del artículo esté como más clara esta línea, ¿no? de la propuesta. Pero millones de gracias realmente, estoy como muy contenta con los comentarios, así que les agradezco a todos y a todas por la lectura. Un placer leerlos, chicos. Gracias, Jessy. Nahuel. 2 palabritas. Bueno, coincido ahí, la verdad que impecable las lecturas, muy específicas, le diría. Sí, sobre todo en la introducción ahí que mencionaba Eugenia acerca de que hablamos de los 90 y como que quedó medio colgado eso y hacer un contrapunto también con los años 2000, que básicamente es el diálogo por ahí como para poner en la introducción, lo metodológico, obvio. Quizás lo que nos pasó también en la cuestión de la extensión, o sea, en 10 páginas intentar de sintetizar todo y que se entienda lo que queríamos hacer, o sea, quedó todo como muy comprimido y es algo que charlábamos con Jessy, no nos pasemos 10 páginas, no hagamos más de esto, tratemos de poner la bibliografía, Nahuel, saca eso, no amplíes más. Entonces son todas cuestiones de la cocina que tendríamos que ir profundizando. Y sí, me gustó, bueno, cada uno de los comentarios y sobre todo los 3 niveles de análisis, eso me gustó mucho de plantear las escalas y no, digamos, que el artículo no necesariamente tiene que concluir algo y que simplemente también puede ser un ejercicio de modelizar y de explicar a ver cómo pueden jugar estas categorías, ordenarnos un poquito más en el aspecto conceptual y metodológico. Creo que eso es, la conclusión de todos los comentarios, muy interesantes. Les agradezco muchísimo, chicos, por lo que nos comentaron. Así que bueno. Muy bien. Después le digo, ya tengo la revista donde tienen que mandar, por supuesto no acá afuera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con Emanuel. Bueno, También hemos leído su trabajo, así que
Claudio, ¿es mucha molestia si te pido compartir pantalla? Tengo un Sí, sí, PPT sí, muy, sí. muy cortito. Pepe, dame un minutín, ya se puede compartir. Bueno, a ver. A ver ahí. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Bueno, cualquier cosa, yo no los veo, No, no, pero te vemos pero si vemos si el ven Power. bien el power, ya es suficiente. Si querés podés poner pantalla completa ahí abajo, abajo tuyo, ahí exactamente, ahí sale. ¿Por qué? No. Ah, porque tengo dividida la pantalla. Che. Ah, por eso. No, si Bueno, no, no si no importa, agrando el no otro. importa, A ver. no importa, no importa. Ahí está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, igual es muy, muy, muy sencillo, solamente como, Ujú. como forma de organización de la presentación. Y bueno, cualquier cosa, Ujú. si no transcurre, me avisa. Bueno, eh, a diferencia del trabajo de los compañeros y compañeras de Nahuel y Jessica, bueno, este es un trabajo, un resumen de una ponencia muy, muy, muy demasiado incipiente, diría yo, que bueno, que tiene como base el trabajo de campo, el inicio del trabajo de campo en los institutos de formación docentes terciarios de la provincia. Digo porque es muy incipiente porque, bueno, eh, este último mes inicié el trabajo de campo y bueno, no fue fácil, no me voy a extender mucho sobre esto porque después me voy a quedar con poco tiempo, pero bueno, la docencia rionegrina atraviesa un proceso de lucha que es la verdad bastante angustiante, digamos, hace un mes más o menos está de paro y bueno, fue difícil poder ingresar a las instituciones, ¿no? También dialogando con esto que decíamos acerca de los actores, bueno, la posibilidad de ingresar a las instituciones, pedir permiso, bueno, registrar qué espacios están habilitados para poder trabajar, hablar con directivos, no docentes, docentes de la institución, bueno, un trabajo difícil. Yo no me imaginaba que iba a ser así, pero bueno, me lo habían anticipado, digamos, ¿no? Hay no solamente una sensibilidad con el momento en particular, con la coyuntura en particular que atraviesa la docencia rionegrina, sino también hay una sensibilidad muy, muy importante entre los dos circuitos, justamente entre los dos circuitos formativos de la región, entre la universidad y los institutos terciarios, digamos. Hay una, no quiero ponerlo en términos de rivalidad, pero hay sensibilidades históricas que, bueno, uno a veces cuando está un poco alejado, desconoce. Así que bueno, fue interesante y bueno, específicamente sobre el trabajo, el resumen de la ponencia, me gustaría hacer bueno, algunas consideraciones muy iniciales y muy generales. Eh, en principio, bueno, el proyecto, o en realidad la temática, se vincula con el proyecto de investigación doctoral en curso, que trata sobre el origen y la conformación histórica de la formación inicial del Magisterio y Nivel Superior de Río Negro, en un periodo que no está definido, pero que en principio sería desde el 68 al 83. Y en función de eso, bueno, la inquietud surge en relación a mi trayectoria como docente e investigador en la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente en el área de Historia de la Educación Provincial. Lo que yo no sabía es que en ese momento, al preguntarme acerca de cuáles eran las vacancias del campo, cuáles eran los nuevos debates y perspectivas que se estaban gestando, no sabía que al ingresar en el campo de la formación docente no solamente me iba a encontrar con un campo que es complementario de este último, sino que también es adyacente, digamos, ¿no? Tiene su propia particularidad. Por eso hacía mención a este entramado entre carrera, trabajo y evaluación docente, formación inicial docente y formación permanente de servicio. Es algo de lo que trabajamos
en el seminario cuando tuvimos la oportunidad de escuchar a Lea Besut, ella nos decía, bueno, y lo decía muy enfáticamente, al tener un campo, o al gozar actualmente el campo de la formación docente con una amplitud y una extensión que a veces es inabarcable, no es posible, decía ella, analizar o investigar las políticas de formación docente en su conjunto, ¿no? Ahí hay que recortar en áreas de interés, en dimensiones, y por lo tanto ella planteaba tres: la formación inicial docente, la carrera, el trabajo y la evaluación docente, y la formación permanente o en servicio, ¿no? Esta última relacionada con o vinculada al ejercicio o al desarrollo profesional de los docentes en ejercicio y en actividad. Y en relación con eso es que, bueno, la línea de investigación empieza a tener más sentido, ¿no? Es decir, bueno, nos situamos en la formación inicial docente y a partir de ello empezamos a analizar el proceso de conformación histórica de la formación inicial de magisterio. En función de ello, en trabajos anteriores he tenido la posibilidad de empezar a indagar o hacer trabajo de campo en el circuito universitario, más específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue, con un trabajo de campo que también es incipiente, pero un poco más avanzado del que se propone en esta ponencia. Y en función de ello es que en esta primera etapa de trabajo de campo, ya en los institutos de formación docente de Río Negro, el objetivo del trabajo es presentar una primera aproximación a ese proceso de creación y organización de los institutos terciarios, específicamente destinados a la formación de maestros, ¿no? Sabemos que existe dentro de los institutos terciarios una formación diversificada, pero bueno, en este caso la línea de trabajo de la investigación se enfoca en la formación de maestros, y por lo tanto eso nos conducía a pensar otro tipo también de problemáticas y desafíos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la periodización que vamos a abarcar? En principio, una periodización más ajustada, si se quiere, a la escala o dimensión de análisis de la historia de la educación regional. ¿Cuáles son los años? Bueno, el 74 y el 75, ahora voy a explicar un poquito más adelante por qué y cuál es la justificación, pero me gustaría plantear de que, si bien se analiza el proceso de creación y organización de los institutos terciarios, la línea de entrada sería la implementación, o más bien el desfasaje entre los programas nacionales y su implementación concreta en los territorios o en las jurisdicciones, ¿no? A partir de esa entrada de análisis, que es la implementación, bueno, empezar a poder localizar o poder analizar otro tipo de actores. Todo ello muy reciente, ¿no? Voy a pasar a otra diapositiva. Bien. Algunas cuestiones introductorias. Bueno, la política de terciarización, no voy a redundar sobre esto porque está en el trabajo, pero bueno, sí poder puntualizar de que es parte de una transformación reestructural que se propone a partir del gobierno de la Revolución Argentina, más específicamente en su primera etapa con el periodo de Longaniato, y a partir de ese proceso de reestructuración y reforma orgánica, se empieza a dirimir otras cuestiones como la formación docente, como la estructura de esa formación docente, como la estructura y la organización de las escuelas normales, y en función de ello se plantea el inicio de la terciarización del magisterio, como se denomina en el campo, ¿no? Como comúnmente se lo denomina. ¿En qué consistió básicamente? Bueno, fue la supresión o el cierre de las escuelas normales y la incorporación o el reemplazo de estas escuelas normales por los institutos superiores de formación docente. Y acá hay una cuestión muy interesante, porque se va a plantear de que el proceso de gestión y planificación de los nuevos institutos de formación docente se incorporó a la dinámica de los espacios y proyectos locales. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque justamente en un cuadro más general se estaba planteando una descentralización operativa. Esa descentralización operativa incluyó también la transferencia de las escuelas primarias, y en ese proceso se inscribe la terciarización de magisterios. Es decir, hay una intención del gobierno nacional de esa época de trasladar la formación de magisterios a los ministerios de educación provinciales. ¿Qué va a suceder? Bueno, como correlato de esto,
la implementación de esa tercerización surge de diversa manera y también es ejecutada a distintos ritmos y con peculiaridades propias de cada caso provincial. Eso es, digo, eso que en principio era una hipótesis provisoria del trabajo, ya empieza a tener otro sentido, otra realidad, si se quiere. Porque a partir de eso es que nos damos cuenta de que desde el 68 al 71, con la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación, la provincia de Río Negro no iba a implementar y tampoco iba a instrumentar una política para la formación de docentes. Es decir, la formación de docentes queda suspendida durante esos años. Bueno, esto nos llamó la atención, entonces decíamos, bueno, ¿cuál fue el origen? ¿Cuáles fueron los motivos? Bien, y ahí pasó otra diapositiva. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el motivo? Entonces empezamos a pensar que esta nueva dinámica, esta nueva norma legal al interior de las jurisdicciones traía aparejado la conformación de un campo docente que se iba a dar a partir de una dualidad de sistemas, ¿no? Algunos autores lo llaman como la naturaleza dual del sistema formador docente en el país. Bueno, en este caso, en Río Negro, esta dualidad del sistema formador iba a estar atravesada por la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación en el marco de la Universidad Nacional de Comahue y la creación de los institutos terciarios de formación docente, que surgen casi paralelamente, pero que habría que ver si esa conformación inicial se da de forma paralela y complementaria o surge como dos circuitos diferenciados, ¿no? Con trayectorias y tradiciones diferenciadas. En cuanto a la aproximación teórico-metodológica, es importante tener relación que, y me gustaría ser cauteloso con respecto a esto, es que si se analiza o se intenta focalizar una línea de investigación vinculada a la historia de la formación inicial de maestro en las provincias, no es posible soslayar las contribuciones y estudios que se han hecho previamente sobre la reforma en la formación inicial docente, ¿no? Es una discusión clásica del campo, hay publicaciones de mucha trascendencia acerca de esto, pero bueno, lo que viene a proponer de alguna manera esta línea de investigación es que específicamente el campo de la formación inicial de maestros en la provincia es aún un objeto relegado o residual en comparación a otras temáticas. En función de ello, bueno, se busca avanzar en dos desafíos. Primero, es que a partir de esta línea de investigación se pretenda subvertir o poner en discusión un marco de generalización de la historiografía educativa nacional y en función de ello incluir un estudio del pasado reciente a una escala o un nivel de análisis subprovincial o subnacional, ¿sí? Es por ello que se plantea en la ponencia un diálogo entre dos campos, la historia de la educación provincial y la política educativa, para de algún modo poder empezar a construir otras periodizaciones que permitan captar esas dinámicas de apropiación, de resistencia, de intercambio y recepción de las políticas docentes en clave de procesos más locales, más situados. Acá, bueno, en esta diapositiva me pareció interesante poder recuperar el cuadro para mencionar solamente que, bueno, que en el 74 se crea el primer instituto provincial, a casi 6 años de iniciado el proceso de tercerización, se inicia un movimiento gradual de organización y expansión institucional, pero actualmente este cuadro, que si bien retoma los años o el periodo 72-75, este cuadro sigue teniendo vigencia en la actualidad. La Facultad de Educación o la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Comahue sigue sosteniendo, sigue monopolizando la carrera del magisterio en la localidad de Cipolletti, y los institutos terciarios provinciales se destinan a otras localidades aledañas, ¿sí? Es todo parte de la misma zona altovalletana, del mismo departamento de General Roca, pero sin embargo, esta conformación inicial de la carrera del magisterio, que se inició a partir del 72, aún sigue vigente. Y esa conformación inicial, bueno,
se puede pensar en términos de evolución histórica como la creación bueno, de dos circuitos diferenciados, pero complementarios entre sí. Para agregar, y bueno, si es necesario, bueno, lo retomo, no voy a comentar acerca de esto, ¿no? Todo, pero bueno, sería interesante poder mencionar algunas cuestiones. ¿Cuáles fueron las primeras decisiones y medidas? Y en ese apartado resultados de la ponencia decía, bueno, ¿cuáles eran las primeras decisiones y medidas para la conformación de este subsistema de formación terciario? Bueno, se crea el 29 de abril, se crea por resolución 1274 el primer instituto en la localidad de General Roca, y se empiezan de alguna manera también a construir un estilo, me parece, y una modalidad de gestión que tiene mucha vinculación con el contexto de la época, digamos, ¿no? Hay en un gobierno constitucional, que en ese momento era el de Mariano Franco, hay en términos políticos educativos algunas áreas difusas en cuanto a la regulación del sistema. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el trabajo empírico y en las entrevistas realizadas se pudo dar cuenta de que por ahí no había transparencia, lo digo entre comillas, digo, utilizando un término de la época, o más contemporáneos hacia nosotros, bueno, no había transparencia en los criterios de designación de los docentes, quedarían a juicio de la dirección, y este considerando a juicios de la dirección se repite durante las disposiciones del 74 y del 75, entonces se empieza, y acá lo planteaban estos términos, ¿no? Empieza a haber un gobierno de sistema que opera de forma jerarquizada, aunque un tanto difusa. ¿Por qué? Bueno, porque se superponen distintos sistemas de conducción del sistema, que va a estar distribuido entre directivo, supervisor y una comisión organizadora que es un tanto elocuente, porque generalmente en las crónicas del diario Río Negro que se aborda y en las disposiciones de la época, esta comisión organizadora generalmente se adelanta a la sanción de la norma que resuelve el Consejo Provincial de Educación. Es muy interesante porque cuando cuando se plantean las disposiciones desde la dirección de los institutos, quedan a referéndum del Consejo Provincial de Educación, pero cuando se plantean las resoluciones del Consejo Provincial de Educación firmadas por su directora, también quedan al referéndum del Consejo Provincial de Educación. Habría que preguntarse si la presidenta del Consejo Provincial de Educación firma el referéndum del propio Consejo, ¿a quién le tendría que dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, ahí y después digo, esto lo empiezo a percibir después de que envío el resumen de la ponencia, en una de las noticias que pude encontrar en el diario Río Negro, el 28 de abril, o sea, un día antes de la aprobación del primer Instituto de Formación Docente, el licenciado Pedro Rivero comunica a través del diario Río Negro que se va no solamente a crear el instituto, sino que ese instituto va a dictar la carrera de profesorado, y hace un breve reconto de cómo iba a ser su estructura, su modalidad de inscripción, cuál iba a ser su plan respectivo. Entonces digo, esta anticipación de una comisión organizadora es muy elocuente para ver de qué manera o cuál era el funcionamiento o la modalidad de gestión de ese Consejo Provincial de Educación. Finalmente, bueno, recién en el año 86 es cuando se crea una dirección específica para el nivel terciario, y hasta tanto se coordina ese sector con la dirección del nivel medio. Bueno, Bien, podríamos... eh, No sé si cerraste, perdón, Emanuel. no, solamente hacia el final, más una reflexión, digo, en términos como para abrir un poco la discusión, era, bueno, planteada la reforma de la tercerización docente. Río Negro adoptó una dinámica interna con especificidades propias,
que no necesariamente coincide con los ritmos y acontecimientos de otras jurisdicciones, pero la pregunta es, bueno, ¿cuánto se adecúa y cuánto se aparta Río Negro en la implementación de la reforma prevista a nivel nacional, ¿no? Es una de las inquietudes que todavía quedan por resolver entre tantas otras. Muy bien. ¿Quieren que retomemos la misma ronda? Sí, 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 sí. Dejo de Bueno, compartir. disculpen si no sé, tengo un problema con el audio y con el video, así que lo voy a tratar de resolver. Bueno, Emma, la verdad que me encantó, como también el trabajo de los chicos, me encantó leerlo. Y además, otra cuestión muy clara que veo en este trabajo, que Manuel hizo lo que dijo que iba a hacer, y que no es una cuestión menor. Es una ponencia muy concreta, explica muy bien que se enmarca en otro proyecto, que es un avance, pero está muy claro, lo que propone está muy claro. Una cosita para pensar, por ahí yo interpreté mal, que es muy probable. Una de las cuestiones que más me gustó tenía que ver con que expresa, y es algo que se nota a lo largo de este relato, que tiene que ver con dimensiones respecto de dinámicas propias, territorialidad, juegos difusos, decís vos, entre particularidades y similitudes, y eso le da una dinámica, y es muy claro, no es que aparece al final, en el medio, lo planteas al inicio y se sigue sosteniendo. Una cuestión que me parece, Emma, digamos, comenzando con el inicio, el título. A mi juicio, me parece que el título es como tímido. ¿Pero por qué? Por una cuestión de contenido. Me parece que para el mismo objeto de análisis, vos lo nombrás de diferentes maneras. Y ahí hay una decisión que tomar. Esto es, vos nombrás el mismo objeto en términos de pasaje, en términos de organización, en términos de implementación, en términos de reforma y en términos de dinámica de apropiación y resistencia. 5 formas diferentes. Por ahí decidir por dónde va. Por ahí pensar en una lógica de procesos de institucionalización o reinstitucionalización, ahí te nuclea un poco más esta idea de estructuración, de organización, de dinámicas, de posturas, de negociaciones. Pero eso, Emma, por ahí eso a mí me complicó, ¿no? Es como que, de hecho, vos hablás en un momento de algo, está buenísimo y yo me quedé con más ganas, no te lo puedo exigir porque vos dijiste que esto iba a ser más adelante, pero en la página 6 decís, el pasaje del magisterio al nivel superior bajo la jurisdicción de los sistemas educativos provinciales fue un proceso polémico y conflictivo. Ahí hablas de pasaje, después hablas de reforma y en el medio hablas de organización. Entonces, como ubicar un poco más y nombrar, y creo que eso, nada más, pero es como hilar muy fino, como para decir algo. Insisto, creo que el título puede ser mucho más potente porque el texto está buenísimo. Nada más. Muy bien, Euge. ¿Quién más quiere comentar? Sí, yo algunos comentarios César. sencillos, digo. Me parece bien la estructura de la ponencia. De todos modos, observo como que vos decís, somos tan distintos al resto de las jurisdicciones. Está bueno contar, la territorialidad, el nivel subnacional, pero no sé si son, para decirlo así, para que se entienda, son tan distintos, Emanuel. Quizá esto de que hay institutos que dependen de la universidad es la particularidad. Después, otras cosas que contaste acontecen en otras jurisdicciones de más o menos del mismo modo y en otras jurisdicciones de otro modo distinto a la que vos estás planteando. No son, no son algo muy particular en Argentina. Entonces, digo, ahí me parece muy interesante contar esto del 74-75 y la parte regional, pero no es tan distinto a otras jurisdicciones. Digo, firmar al referéndum de, no sé, el Consejo en Provincia de Buenos Aires, del Consejo Provincial de Educación, digo, es algo más bien que se estila a veces, ¿no?
Y vos decís, recién en el 73 se creó el primer instituto acá. La ley es del 68, pero hasta el 71, hasta 1971, no hubo Instituto Superior de Formación Docente en Argentina. Entonces, y 2 años después ya estuvo en Río Negro. Entonces, no creas que estás que es tan particular lo de Que Río está Negro. tan desfasado. Claro, digo, Claro, tiene sus particularidades y eso está bueno contarlo y eso vos lo claro. contás en la ponencia, pero me parece que toda la otra parte de que vos decís, somos tan distintos a las otras jurisdicciones que vale la pena contarlo, no sé si están así. Sí está bueno contar la particularidad de la jurisdicción. Eso en términos de entender un poco también las dinámicas jurisdiccionales y después también, digo, esto es una cuestión personal, no solamente, bueno, todos son cuestiones personales, pero yo no sé si usaría la categoría terciarización, sobre Ah, todo en la actualidad, hoy 2023, porque terciarización tiene múltiples significados en la Argentina post-neoliberal, etcétera, etcétera. O en la teoría de regulación de Barroso, de todo lo que venimos hablando. Existe una ley de creación de los institutos superiores de formación docente. Yo no sé si, porque ¿qué significa terciarizar la educación o el sistema educativo? Se crea el nivel terciario, podríamos decir, pero ni siquiera hay una ley macro, o sea, recién eso va a aparecer con la ley federal y se consolida con la ley nacional. Entonces la categoría de terciarización me hace un poco de ruido por todo lo que significa, digo, simplemente por eso. Y después lo otro, pero en términos de lo que contás de Río Negro, creo que está muy bueno y que muchos investigadores no conocen. Entonces, me parece que en ese sentido está bueno, digamos, ¿no? Así que muy buena la ponencia, salvo estas cuestiones así, de comentarios, digamos, ¿no? Digo, no más que eso. Gracias. Muy bien, César. Gaby. Sí, bueno, Manuel, me gustó el trabajo, me parece que es un aporte viola porque justamente no hay muchos antecedentes. Río Negro tiene otros antecedentes interesantes, pero me parecía que estaba bueno. Pero a ver, me quedó algunas cuestiones, o no sé si como incompletas. Eh, ¿Hay otro texto aparte del que enviaste? Sí. Porque, claro, porque ahí en el No lo título... asustes, Gaby. ¿Eh? No lo Ay, ay, asustes. ay. No, porque yo leí dice 1983, pero en el texto leemos hasta el 75. Por eso digo, por ahí Es el me... primer capítulo. Ah, está bien. Claro, no, pero es la línea del trabajo de la tesis. Ah, está bien, perfecto, está bien. Bien. em, ahí, eh, a ver, hay algunas afirmaciones más desde el trabajo que, que ponés y que por ahí podrían estar acompañadas de la cita de donde tomás la referencia, ¿no? Que yo tomé ahí, creo que en la página 3, que das algunas afirmaciones, eh, y me parece que, por ejemplo, dice, de un tiempo a esta parte, la formación de los docentes ha sido colocada en el primer plano del diseño y las agendas a nivel latinoamericano, dice, ¿no? La agenda política de los gobiernos latinoamericanos. Quizás esa afirmación podría tener de dónde lo estás tomando, lo estás considerando, ¿no? Este, en la, son primero algunos detalles, después digo algo más. En la 5 mencionás un tema de estatales y no estatales. En el trabajo no vas a trabajar con los institutos privados. Dice, la apuesta por esta convergencia disciplinar busca poner en especial atención en un conjunto de actores estatales y no estatales en situación.
¿se refiere a los institutos, los no estatales, o a otros agentes? Bueno, cuando apareció, fue la única expresión no estatales en el texto que me quedé ahí pensando. Después, digo, si no hay un espíritu de hacer un trabajo comparativo entre la formación de Comahue y los institutos, digo, vale la pena, o sea, o quizás solamente mencionar que la primera experiencia, bueno, tuvo que ver con la universidad y por ahí dejarlo ahí, o, no sé, abordar un análisis comparativo concreto entre esas dos versiones, digamos, y ya en ese encuadre. Y después, vos, bueno, hay todo un primer registro. Yo ahí vería la posibilidad en lo metodológico, por ahí lo tenés ya desarrollado, por eso decía que por ahí hay otro texto. ¿Qué categorías vas a atravesar ese análisis histórico, ¿no? Digo, perdón, no quiero ser no quiero ser peyorativo, pero por momento lo vi más descriptivo, o quizás todavía lo vi más descriptivo. Entonces digo, bueno, ¿a dónde le atravesamos alguna categoría problematizadora, ¿no? Sobre todo en el cierre, que me pareció bien, porque me parece que ese puede ser un punto fuerte. Vos ponés, hay que me lo marqué, dice, no había dirección específica de la formación docente. Yo creo que ese es el punto, me parece un punto interesante para poder trabajar más. ¿Por qué no existía? Justamente en el gobierno de Franco, bueno, de Franco de acá, no el de Franco de España. ¿Por qué no había? Porque en el periodo 73-76, el peronismo puso posicionamientos sobre la formación docente, o por lo menos sobre la cuestión educativa, al menos a nivel nacional, ¿no? Había una ebullición interesante en ese sentido. Simplemente recordar, y no sé si pasó eso en Río Negro, a partir del golpe del 76, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las primeras medidas que toma el gobierno de facto en provincia de Buenos Aires es cerrar algunos institutos y darle de baja a un colectivo enorme de docentes. En el caso, mira, de la provincia de Buenos Aires fue muy fuerte, el cierre del Instituto de Formación de Maestros Rurales de Tandil. Tengo ahí el decreto del que fue ministro de Educación en su momento, fue una de las primeras acciones de abril del 76. ¿Por qué? Porque el instituto ese llevaba una perspectiva política muy fuerte, ¿no? Entonces digo, por ahí indagar realmente en esto de había posicionamientos en ese periodo 73-76 interesantes o que hubiesen sido motivo de fuerte, digamos, contradicción desde la perspectiva de la dictadura, ¿no? Digo, como un elemento que hasta inclusive que puede ser el germen de lo que ha sido la lucha histórica de Río Negro, ¿no? Y después, en el 83, si avanzás, ahí hay el periodo de Álvarez Guerrero, creo que fue, el primer gobernador del proceso, perdón, de la democracia. Ahí tuvo intervención, en más que nada en la propuesta curricular, Graciela Frigerio. Y el que era en su pareja creo que había sido ministro, que bueno, y ellos algo previo debían haber tenido de Río Negro. Que me parece, ya me parece que igual sería, Manuel, un laburo
de 1000 páginas porque eso tiene mucha trayectoria, ¿no? Yo creo que por ahí tomar un periodo más acotado como primera versión puede ser un buen paso, sabiendo que por ahí uno después toma como una segunda etapa, ¿no? A mí Muy me bien, Gaby. pareció Perdón. valioso y nada, y modestamente estas apreciaciones, pero porque me parece que estamos todavía, o estás en la etapa de la cocina. Entonces, bueno, uno puede decir algún que otro ingrediente. Gracias y felicitaciones. Muy bien, Gaby. ¿Algún otros comentarios? Mm. Dos ¿Puedo cositas, si les aportar? parece. Sí, Ah, sí, sí. no, Jessy, no, un no, poco por igual. favor. No, 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 por En favor, la por favor. línea, muy sintética en la línea de lo que comentaron varios compañeros, porque va por ahí. En primera instancia, bueno, gracias, estuvo muy bueno el artículo. Está bueno pensar esto, ¿no? En el surgimiento también de las instituciones, o qué factores también se ponen en juego en la escala subnacional al pensar el surgimiento de las instituciones. Yo me preguntaba al inicio, que después un poco lo fui descifrando con la organización del artículo, de la presentación, en qué aspectos concretos te ibas a enfocar sobre esa institucionalización, ¿no? Después un poco fui descifrando porque fue muy clara la escritura y súper organizada, entonces rastreando bien claramente en los alcances y la metodología y posteriormente en lo que presentaste muy bien, dije, bueno, identifiqué además del surgimiento y toda la normativa que viene atrás con los primeros institutos en la escala subnacional, nombrabas también a los primeros planes de estudio, a los criterios que se utilizaban para las carreras docentes, ¿no? Para la selección de los docentes, y más allá del simple nombramiento de estas dimensiones que componen un poco a cómo las instituciones por ahí se van formalizando, construyendo, me preguntaba también cuáles eran los criterios que se utilizaban, más allá de que lo mencionás muy bien a partir del trabajo con las entrevistas y los relatos, que daban cuenta un poco de esto que mencionaba sobre la falta de transparencia en los criterios o en los procesos de selección del personal docente, me preguntaba sin meterme, ¿no?, en las decisiones que tienen que ver con la escritura o con el avance del trabajo de campo. Quizás lo hayas abordado, lo estarás abordando en otros momentos o en otras dimensiones, más allá de nombrarlos, ir un poquito analíticamente más allá y pensar en, bueno, cuáles eran los criterios que conformaban esos iniciales planes de estudio, más allá de que los criterios no eran transparentes o estatutariamente hablando en términos procedimentales objetivos, cuáles eran los criterios también de esa dirección o ese grupo cerrado, ¿no?, que decidía sobre el acceso a la carrera docente, que orientaban a ese proceso de decisión, ¿no? Porque más allá de que no eran transparentes, criterios había, y me preguntaba si esto por ahí no podía darle una vuelta al artículo y aportar, incluso ir más allá y aportar justamente a lo que está como un poco vacante, que son, por lo que mencionás, ¿no?, información y conocimientos que refieran a la formación docente en ese periodo que data de cierta inestabilidad o proceso de institucionalización. Y por otro lado, me preguntaba también que si quizás se podría tirar un poco más del hilo analíticamente, cómo puede jugar también, por un lado, la transferencia a la escala subnacional en términos de los recursos, las medidas y las posibilidades con las que se contaba en ese momento, el llevar a cabo un proceso de transferencia de esta magnitud a la formación docente, y por otro lado, cuánto juega también el contexto, el marco político, ¿no?, que se vivía en ese momento, como estas dos dimensiones por ahí aparecen a lo largo del artículo, pero quizás se puede sacar mucho más jugo para pensar en el surgimiento de las instituciones, ¿no?, teniendo en cuenta que son dos factores contextuales de gran peso. Pero no, eso sintéticamente en relación un poco también a lo que venían comentando, y la verdad estuvo muy bueno, y me aportó también mucho pensar el alcance metodológico, que das cuenta que además de plantear la metodología concreta, también elaborás y das cuenta cómo vas a abordar y utilizar esas fuentes, y qué relación tienen con los antecedentes, ¿no? Ahí hay un marco interesante que relaciona metodología con marco teórico que me resultó muy bueno. Eso nomás, perdón por... Gracias.
No, voy en la misma línea que Jessy, que César, que los colegas. Muy puntual. Esto es más bien gajes de oficio, Manuel. En general el género ponencia. El género ponencia es que vos estás mostrando una parte de lo que venís laburando. Entonces, y el fuerte de alguna manera de la ponencia es que vos presentás el tema problema y le das como una grajea, una ración pequeña al público y lo dejas con ganas. Yo creo que en ese sentido te evita de entrar en otras discusiones. El que te va a comentar o sobre lo que presentas la partecita. Entonces, O ahí sobre lo tiene que no razón fue. claro, ahí tiene razón lo que dice Eugenia, que el título tiene que remitir a esa Claro. partecita y abajo vos comentas que esto es parte de una investigación de más largo aliento, bla, 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 bla. Es puro gaje del oficio, es retórica, pero digamos, te ayuda a focalizar. La otra cuestión que me parece interesante y que lo señaló César o Gabriel, que en esa presentación, esa introducción, como vos vas a presentar el marco general, o sea, tu investigación, ahí es necesario que vos puedas ser contundente en señalarle al otro que el tema más grande vos estás aportando en ese diálogo y por tanto lo original o no original del tema está en relación al aparato crítico que vos tengas. Bueno, fulano, mengano, sultano, estudiaron la formación, la terciarización o lo que sea, y construyeron esta hipótesis, o no hay ninguna hipótesis, o hay pocos trabajos. O sea, vos tenés que, mi impresión es de que no hay mucho escrito. No hay mucho escrito, por ejemplo, de los procesos de conformación de los institutos a nivel provincial. Hay algunas cosas en algunos lados, pero no hay un relato, no tenés una base empírica. Entonces vos podés decir, bueno, si bien hay algunos trabajos que construyen estas hipótesis y visiones, este trabajo, digo porque me parece importante no solamente la originalidad de tu trabajo, sino la especificidad. Ahí hay un tema que me parece que está bien, digamos, que explicitarlo respecto de esta dualidad, ¿cómo es que llamas? Convergencia y complementariedad. Me parece interesante esa idea, me parece muy interesante y se conecta con, bueno, con la discusión de estas nuevas universidades que se van a generar por el proyecto Tacchini. Ahí, por ahí te puede servir la tesis de maestría de Laura Robelli. Ella Sí. estudió el plan Tacchini y es bien interesante, sobre todo algunas ideas que tienen que ver con lo regional. Entonces, ¿por qué la Universidad del Comahue abre Ciencias de la Educación? Uno podría leerlo en esa idea de dar respuestas a esta idea de lo regional, del Comahue como una región. Para agregar, ¿tenemos datos de matrícula de estos primeros años? Hay, Tenemos hay, perdón, perdón. este currículum, como se provincializa, cada provincia define un currículum. Sería súper interesante ver si replican los que había de las escuelas normales, si inventan un nuevo, porque ahora son 2 años. Si el Ministerio Nacional tuvo alguna orientación, yo no tengo ni idea. Yo Porque no así quise como meter. hicieron, No, designaban a los de- docentes, también por ahí armaron así el currículo. Digo, hay una claro. serie de una microfísica ahí, me parece súper interesante. Por ejemplo, la evolución de las matrículas. ¿Mm? Pero digo, me parece que ayudan a construir esa partecita que vos querés mostrar, que sería los primeros inicios, los Claro. primeros años, ¿sí? Y cómo se fue configurando esto. Bueno, este sistema complementario. Las matrículas te pueden decir algo respecto de cómo se movió eso. ¿Mm? No tengo ni idea, no tengo,
y sobre todo, bueno, ¿cuál fue la propuesta que se fue gestando, digo, en términos de currículo? Digo, los currículos me parece interesante como analizador de estas ideas, digamos, esta dinámica de las ideas de la época, ¿no? Y una cosita también chiquitita, me pareció muy clara la presentación en el PowerPoint, sobre todo las últimas filminas, donde vos decís, bueno, esto que estoy presentando ahora, con las entrevistas, con los decretos, es la organización, son las primeras medidas, son los tipos de actores. Me gustó muy bien porque lo sistematizaste y que quizás, pensado en una versión más amplia, organizaría mejor esa presentación empírica de ese cachito. Claro. ¿Sí? Como digo, hay mucho del oficio, digamos, de cómo armar así esta idea. Hacemos un artículo de resultado de investigación, hacemos un artículo metodológico, hacemos un ensayo de revisión bibliográfica. El género ponencia también tiene sus bemoles. Si uno, esto, digamos, nadie te lo enseña, pero digamos, son como estrategias retóricas que ayudan más bien a presentar uno dónde quiere marcar el terreno a discutir. En general, en todo trabajo, presentación así parcial, siempre te van a faltar datos. ¿Por qué no viste tal cosa? En general, cuando uno presenta la tesis, ahí les cerró la boca a todos. Ahí tenés toda la respuesta digamos, pero en todo artículo siempre hay esa, entonces por eso es bueno que uno explicite claramente al lector cuál es el foco, de manera que si el lector, bueno, quiere otra cosa, le digo, está todo bien, pero es para otro artículo, no es lo que yo quería poner en discusión. Es más bien esa estrategia retórica, ¿se entiende? Yo lo que digo a veces, Claudio, es decir, bueno, si querés esto, escribí vos otra ponencia, yo escribí esta. ¿Viste? Por eso, No, uno no tiene que pelearse, simplemente agradece los comentarios, me parece muy interesante, lo voy a hacer en otro artículo, punto. claro, claro. Sí, o yo lo que pensaba era mencionar solamente que no se desconoce, a veces simplemente eso, que no es parte de la discusión, pero no por eso se desconoce, a veces es una cuestión más esto de explicitar, por ahí va, ¿no? No de exigir como discusiones que no son parte en este caso de la propuesta. Por eso es interesante que uno al explicitar está diciendo, está prometiendo qué es lo que va a hacer. No me pidan más de otra cosa si yo iba a contar los primeros años de la terciarización o el nombre que sea de Río Negro. ¿Se entiende? Sí, no, clarísimo. Sí, Pero clarísimo. siendo la hora, casi la hora, les propongo dos cositas. Uno es pensar en la próxima fecha de reunión, ahí tengo una propuesta, y también quienes podrían, ya tengo un voluntario, y al otro voluntario le escribí, pero todavía no me respondió. ¿Qué les parece si pensamos de acá a un mes qué posibilidades de vernos los de La Plata y los del sur, de la Patagonia y del Nordeste, el jueves 18 de mayo? Digo jueves porque creo que miércoles estabas con tus niños, Euge. Claro, Clau, yo de acá no me puedo mover los Por eso, miércoles. pero jueves, Perfecto, de hecho tengo que ir a la facultad. muy bien. Gaby, César, Jessy, Seba. ¿A la mañana No. podría ser? Sí, a la mañana. Bien. Haríamos en el mismo horario de hacerlo Claro, tempranito. a las Sí, 9, Nos Clau. liberamos a las 11, de 9 Yo a salgo 11, 9:30 de dar clases no del colegio importa. donde estoy dando clases, Claro. pero cualquier cosa llego más tarde o como quieran. Yo a las 11 entro a dar clases, pero estoy ahí, así que no hay problema. Perfecto. Pongamos de 9 a 10:30, si no, pero bueno.
Podemos ser de 9:30 a 11 y hacemos así. ¿Llegamos? Mirá A que las hoy 9, empezamos a las a las 9, 9 Clau. está bien, ¿eh? ¿A las Si 9? podemos- Perfecto. Claro. El voluntario va a ser Gabriel, que aunque está sin luz en su casa, pero no en su corazón. Está lleno de luz y va a traer su proyecto, Soporte. su actual proyecto de beca y que estamos ahí trabajando para que sea su proyecto de beca para CONICET. Así que necesitamos Sí. Qué nivel. todo el esfuerzo de este colectivo para que salga. Seba, ¿cómo te ves para hacer una presentación? Bien, bien, hablo con Nahuel y vemos si podemos presentar lo que venimos trabajando. Ah, bueno, no sabía, así que acá hay una red, Hay un complot. hay una banda. Sí, pero justo se escapó Nahuel, Sí, así que así hace fue. una suerte de unplug, con invitados, con todo lo demás. yo ahora le ¿Sí? pregunto a él y le consulto y seguramente Muy no creo que bien, tenga problema. muy bien. Así Entonces que quedamos para el jueves 18 de mayo, A las 9. 18 de mayo, a las 9 horas. Yo pido un lugar ahí para funcionar en el IDIX. ¿Sí? Después nos pasás el dato del aula o oficina, Clau, donde nos Sí, juntamos. sí, 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 sí. ¿Es a las Eh, 9 o 9:30? No había entendido bien, entendí una cosa al principio y pero por después eso, otra. yo digo, si lo compactamos y llegás ahí, estaría buenísimo digo, de arrancar de ser puntual, entonces hacemos de 9:30 a ¿Sería 11. presencial la reunión? Bueno, Claro. presencial para los de La Ah, Plata perfecto. y virtual Una para, híbrida. ¿qué se llama? Híbrida. Por Está eso, bien, está bien. yo voy a hablar con el IDIX, ahí está la parte de audiovisuales, me dijeron que funciona muy bien todo el tema de la conectividad. Supongo que lo haremos así tipo Zoom, con la conectividad del IDIX, así yo les mandaría el link. ¿Mm? Genial. Bueno, a Eh, las en 9, principio, Clau. Yo para mí, pues si no, para mí no llegamos. Hoy eh, estuvimos 2 horas. Eran no 2 trabajos. está. No, ahora va a haber también 2 trabajos. Pero Jessy, ¿a qué hora llegarías vos? Yo salgo 9:30 concretamente, entre que me traslado estaré 10 menos cuarto, supongo. Sí. Y por eso digo, hagamos el esfuerzo. Arrancamos 9:15 Dale. y en el medio, entre que hago una presentación, vas llegando, Jessy, 9:15. Che, muy, muy buena, la verdad que ejercicio. Digamos, me parece Claudio, de que... si me permitís, quería agradecerles Ah, perdón, perdón, perdón. no, no, a todos y a todas por las sugerencias. La verdad que muy interesante. También una hoja anotada de sugerencias y recomendaciones, que algunas se repiten de instancias de discusión pasadas, como por ejemplo el concepto de terciarización que planteaba César. Es una cuestión que la hablamos con Lea Besud en su momento, pero también con otros referentes del campo de la formación docente, en donde algunos están de acuerdo en el uso y otros no. Entonces ahí hay que decidirse por la vereda en que uno va a caminar, ¿no? Porque es cierto, como dice Tal César, cual. la tercerización en esta época, digo, en la actualidad tiene otros significados, ¿no? Pero en ese momento, bueno, quizás la tercerización a fines del 80, cuando lo plantea Cano, y después Miriam Sowell en el 90, con algunos artículos que son pioneros del campo, tenía otra significación. Entonces, bueno, esa discusión va a haber que entablarla o evitarla. No lo sé, no lo decidí todavía, pero bueno, me parece que... Acá volviendo al tema de la cuestión de las ideas, no se la llamó terciarización cuando salió la ley. La No, terciarización es una categoría de los investigadores, exacto. de fines de los 70, principios de los 80. Cuando salió la ley, se crean los institutos y dejan de funcionar las escuelas normales. Entonces, estaban todos así, pero nadie hablaba de terciarización. Entonces Claro. digo, ahí también puedes hacer una opción en términos de historia de las ideas o de investigación académica. Pero digo, cualquiera de las Está dos, perfecto. mientras la Sí, sí. justifiques, digo, me parece que...
Sí, 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 es lo que decía Lea de Sub, bueno, pero si vos te remitís al dato empírico, ¿existe la categoría de terciarización? Me decía ella, y no, bueno, entonces si yo nombraba terciarización en el pasaje de la formación docente a las universidades, me decía, bueno, vos no estás hablando con un mismo diálogo al interior del campo, digamos, porque vos te Claro. referís a terciarización en la universidad y no es congruente, me decía. Bueno, ahí Entonces, hay una bueno, cosa interesante, digo, ahora que me acuerdo de charlas con Lea, y que ella dice, la discusión universitaria subsumió la discusión de la formación docente de la universidad. claro, Está bueno, Entonces, sí, cuando vos hablas de los profesorados universitarios, parecería que es otro mundo, o sea, claro. como que tenés segmentado, pero más por efecto de los expertos, los investigadores, en cómo nominar, digamos, Claro. claro. ese proceso, ¿eh? Pero, Y, y, pero solo, sí, y cierro con esto, digo, ese también a la hora de escribir como el estar dubitativo en ese sentido, me parece que también tiene relación con lo que planteaba María con respecto, bueno, a cómo titular el apartado, sí, como un proceso de reinstitucionalización, y también lo que decía César acerca de, bueno, es tan singular esta experiencia o cuánto se adecua Río Negro a lo que sucede. En ese sentido, simplemente decir de que eh, hay datos acerca de la matrícula, lo que preguntabas, Claudio, acerca de la matrícula, pero son datos del periódico, del diario, de las crónicas, o sea, de una entrevista a un funcionario, pero no hay datos oficiales, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los criterios? Bueno, no los definí todavía porque en función de lo que vaya encontrando, me parece que también me va a ir dando un panorama un poco más pero amplio. tampoco hay estadísticas así en el Consejo Provincial. ¿Cuándo empiezan No, las no estadísticas? he llegado ni siquiera al consejo. Ah, perdón. Entonces ahí es lo que digo, y ahí lo que digo que me parece muy acertado lo que planteaba Gabriel, es decir, bueno, digo, ¿está la posibilidad o no, o es necesario nombrar a la formación docente en la universidad? Bueno, quizás focalizarme en este proceso de la conformación del magisterio en los institutos sin nombrar a la universidad y de ahí plantear en el marco de la ponencia, que es un estudio exploratorio y descriptivo, porque de hecho lo fue, y que bueno, hacia adelante queda un poco más para investigar. Me quedé pensando en lo que me decía Gabriel, esto de acotar el periodo de estudio. eh, Acotar cuánto y en función de qué. Eso es algo que todavía no decidimos, ¿no? Sabemos que del 68 inicia el proceso de pasaje de la formación docente a otro nivel, pero bueno, hasta dónde ir, eh, no, no lo sé, verdaderamente no lo sé, es otra discusión pendiente. Bueno, y un montón de preguntas más que no quiero hacer. Igual te digo, también como gajes del oficio, en la historia siempre nos manejamos mejor en el mediano plazo. Claro, En el corto, digamos, digamos, donde levanta vuelo la historia es en periodos largos. En el claro. caso de la ciencia política, al contrario, ahora, vamos a entrevistar a Larreta ahora. Jesse, bueno, y Nahuel, va a estar interesante este año, porque por ahí su objeto de estudio empezó siendo actual, después pasó a la historia y puede que sea actual nuevamente. Con más conocimiento. Volverán Vienen mejores. recargados Jessica y Nahuel. Muy bien. ¿Les parece que dejemos acá? Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, yo después a la noche mando un mail a todos con una pequeña minuta, la nueva fecha y modalidad y Bien. las presentaciones Bueno, después me confirmás, Seba, con Nahuel, que Sí. estaría el artículo y Gabriel Galloso con su proyecto de tesis. Muy bien. Sí. Claudio, ¿la grabación queda en algún lado? Va a bajar en la computadora y lo puedo linkear
o la puedo subir al blog. ¿Les parece? Bueno, Sí, sí, sí. perfecto, Clau. Muy Impecable. bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Impecable. Dejamos por aquí. Les mando un Listo. abrazo enorme. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Chao, Un chao. beso a todos. Chao, chao. Gracias.